Bienvenido al tras cámaras de Escaped Subjects, un divertido juego donde usted podrá atrapar todos los conejillos de indias que han escapado de sus jaulas y ahora vagan libremente por el campo de juego. Para comenzar primero aplicaremos pausa y activaremos las opciones de depuración. Lo que ven aquí, estos círculos, son los rangos de visión de los agentes que les permiten reconocer a otros agentes. Y los grafos son los grafos de navegación. Estos grafos dependen de la forma del cuarto, el cual está definido por un pequeño parámetro en el código llamado size. Este parámetro puede ser cambiado a absolutamente cualquier valor, produciendo toda clase de divertidas formas de cuartos. Cada agente tiene dos necesidades que debe saciar: la necesidad de comer, la cual se sacia comiendo estos cuadros amarillos que aparecen en el mapa, y la necesidad de interacción social, que se sacia al un agente tocar a otro e intercambiar información. Los estados de saciedad de la gente se reportan sobre su cabeza con los números que están aquí. El número de más arriba es el estado de saciedad en cuanto a hambre y el número de más abajo es el estado de saciedad en cuanto a interacción social. Si quitamos la pausa, veremos que estos números se mueven con los agentes y disminuyen a medida que avanza el tiempo. El número muestra exactamente cuántos segundos quedan para que el estado de saciedad de la gente llegue a cero. Aquí podemos ver que esta gente está a punto de alcanzar la comida. Veamos qué sucede. Notarán que el estado de saciedad de la gente ha aumentado y que ha aparecido una comida nueva. La comida aparece de forma aleatoria cada 25 segundos debido a que el estado de saciedad aumenta en exactamente 25 cada vez que un agente consume un cuadro de comida. Si vemos la vista de consola, podremos apreciar que este agente tan pronto comió, decidió olvidar que había comida ahí, ya que la comida no existe más. Y decidió seguir su otro objetivo, que es el objetivo de interacción social. Debido a que la gente no se ha encontrado con su compañero hasta este momento del juego, el agente deberá realizar una exploración para poder encontrarlo. Y ya que el agente está saliendo del cuarto, él revisa una última vez donde hay comida, por lo cual almacena que ha aprendido las ubicaciones en las cuales ha aparecido comida desde que él está ahí. Su colega, en cambio, todavía no ha conseguido su primer alimento y se dirige hacia la ubicación donde él cree que la hay, la cual aparece aquí registrada en la consola como el nodo número 13. Al inicio del juego, todos los agentes son indicados donde existe la comida para poder hacer su supervivencia más fácil. Pero veamos qué sucede. Los agentes se cruzaron e intercambiaron información. Así, el agente 1, el azul claro, le ha dicho al agente 0, el azul oscuro, que él vio comida en el nodo número 2 y que vio a otro agente, en este caso el mismo agente azul oscuro, en el nodo 12. Ya que el juego puede tener absolutamente cualquier número de agentes, esta información puede ser muy valiosa para los agentes colegas. El agente 0, en cambio, le dijo al agente 1 que vio comida en el nodo 15 y que vio otro agente, en este caso el mismo agente 1, en el nodo 16. Los agentes no discriminan entre sus colegas.
Aquí podemos observar que el agente azul claro llegó a su objetivo y se ha propuesto un objetivo nuevo. En este caso, el objetivo, el objetivo que debe saciar es la interacción social, ya que no habló suficiente tiempo con su colega cuando intercambió información, porque en ese momento su objetivo no era saciar su interacción social. Él irá a la ubicación donde lo vio por última vez y tratará de comunicarse con él. Aquí los agentes acaban de interactuar y se han mantenido juntos hasta que llegaron a su nivel de saciedad, es decir, 10 segundos restantes para el cero. Pero no han llegado todavía a su nodo objetivo, que es donde esperan llegar a saciar sus necesidades. Por lo tanto, siguen hasta que hayan completado su plan. Una vez más, el agente azul claro ha llegado a su objetivo y ha evaluado su próxima acción. Ha decidido que tiene hambre y por lo tanto irá al punto en donde vio comida por última vez, que es el nodo 2. Debido a que no ha llegado a su nivel de saciedad, es decir, 10 segundos, busca nuevamente comida en donde la ha visto y se mueve hacia ella. En esta ocasión, el agente ha concluido que su mejor opción es buscar comida en la segunda casa, ya que es donde menos recientemente ha visto alimento. Cuando un agente ha alcanzado saciedad en ambos objetivos, nuevamente debe elegir qué acción realizar. En el caso del agente 1, en el caso del agente 1, la acción que ha decidido realizar es exploración, debido a que está consciente de que no conoce todos los lugares donde hay comida o todos los lugares por donde se ha pasado su colega. El nodo de exploración, en este caso el nodo 1, es elegido completamente al azar de entre todos los nodos del mapa.